entonces a iniciar con esto de cómo afectar la siguiente generación, parte 1. Y cuando estoy hablando de cómo afectar la generación, no estoy hablando solamente afectar la generación de, quizás estamos pensando en nietos, bisnietos. No, estamos también viendo en la siguiente generación de aquellos que van a creer apenas, que están por creer o que están creyendo en el Evangelio. ¿Cómo podemos afectarlos a ellos? De manera obviamente positiva. Muy bien. Primero, las dos cartas de Pablo a Timoteo, aunque son escritas por el mismo autor y el destinatario es el mismo, obviamente las condiciones han cambiado, ¿sí? Las condiciones son diferentes, ¿sí? No se alcanza a saber exactamente qué distancia de tiempo hay entre la primera carta a Timoteo y la segunda. Lo cierto es que la temática ha cambiado porque la circunstancia ha cambiado. Miren, si comparamos el final de las cartas, nos daremos cuenta de esto que les estoy diciendo. Acompáñenme por favor al final de la carta, de la primera carta a Timoteo, del versículo 16 en adelante. La parte final de 1 Timoteo 6, 16, que es la parte final de la carta, dice que el Señor le concede, me regreso, ya estoy en la misma carta, perdón, me regreso a la primera carta, capítulo 6, ¿sí? Voy a leer en la parte final como para que veamos el espíritu, el ánimo que hay al final de las cartas. Entonces el versículo 16 dice lo siguiente de la primera carta. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo es voy a leer los finales de las cartas para que podamos percibir que había otra circunstancia. Por ejemplo, el final de la carta 1 Timoteo dice: el único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder eternamente, amén. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de toda en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir. Versículo 19, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal en el futuro y obtendrán una vida eterna. Versículo 20, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles, los argumentos de la falsa ciencia, algunos por abrazarla se han desviado de la fe, que la gracia sea con ustedes. Entonces se termina de una manera normal, podemos decir, sigue dando consejos, sigue dando enseñanzas hasta el final, ¿no? A Timoteo. Pero si vamos al final de la carta de segunda de Timoteo, que es el capítulo 4, acompáñenme al final de la segunda carta, vamos a ver que la cosa ya es diferente, ¿sí? Entonces en el capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿sí? Dice la siguiente manera, 6, 7 y 8. Estoy al final de la segunda carta. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces luego notamos que es otro tiempo ya. Mientras que en la primera carta a Timoteo todavía está hablando de instrucciones y todo, aquí ya suena como a una hasta despedida un tanto, ¿verdad? Ya dice, ya, yo por mi parte, por todo lo que leemos, Pablo está preso, se está ya en juicio y él sabe que ese juicio lo llevará finalmente, después de un tiempo, tal vez unos meses más, será ofrecido, será sacrificado, morirá. Entonces la circunstancia ha cambiado. Entonces dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ¿sí? Mientras que en el otro está hablando todavía de muchas cosas, aquí él está consciente que ya es la parte final de su vida, de su ministerio, de su carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y si leemos el versículo 16, 17, dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Que algunos creen que está hablando del emperador, ¿verdad? Que compareció ante el emperador y le predicó de Jesucristo. Y el versículo número 18 dice, el Señor me librará de todo mal y me
preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo único que le quiero decir, hermano, es que notemos que hay un ambiente diferente. Las cartas, por lo tanto, aunque son escritas por el mismo autor y están enviadas al mismo destinatario, son dos circunstancias diferentes. Y Pablo está hablando ya en la parte final. Y es interesante, muy interesante el entendimiento que el apóstol Pablo tiene de la vida en Cristo y del propósito que en Cristo Jesús tenemos. ¿Por qué? Porque veo al apóstol Pablo muy, pasa lo que siempre pasa, ¿no? Que mientras tú crees que vas a vivir muchos años, te ocupas de lo inmediato. Pero cuando ya tú sabes que vas a vivir poco tiempo, empiezas a tener una visión de preocuparte no solo por lo inmediato, sino por lo que viene o por los que vienen, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? El apóstol Pablo tiene una visión, tiene un entendimiento y una preocupación por las siguientes generaciones, ¿sí? Es decir, yo creo que es muy importante que nosotros a través de esta segunda carta a Timoteo, todos nos demos cuenta, ¿sí? Que no solamente tenemos que estarnos preocupando por lo inmediato, por lo que aquí está, sino empezarnos a preocupar por lo que viene. Yo sé que, y por eso decía que los jóvenes, como tienen un entendimiento de que apenas van, vamos a ponerlo de esta manera, van para arriba, ¿no? Y a nosotros ya creen que vamos para abajo, ¿va? Entonces, pero si los jóvenes empezaran a ver que no es tanto así el asunto, sino que empezaran a ver que lo que hoy hacemos, lo que hoy determinamos y la manera en que hoy vivimos va a afectar a nuestras siguientes generaciones. Por eso vamos a ver esto, nos vamos a meter en esto que es muy interesante. Vamos al capítulo 1 entonces, ya que pusimos que es un contexto diferente, por eso primera de Timoteo es cómo conducirnos en la casa de Dios. Yo leyendo, hermano, segunda de Timoteo, y obviamente pidiendo al Señor, encontré que un posible tema general puede ser cómo afectar a la siguiente generación. Entonces, si ustedes me acompañan, se van a dar cuenta que esto lo maneja Pablo en el capítulo 1, en el versículo 5, por ejemplo. 5 y 6, Pablo está hablando, empieza a tener un entendimiento de generaciones. Porque dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó, es la palabra original, aquí la opción animó, primero a tu abuela, luego a tu madre y ahora a ti. ¿Ve? Ahí luego empieza Pablo, ahora ya no, Pablo ya no está pensando de manera horizontal. Tal vez primera Timoteo es horizontal, es todo lo que tenemos que hacer en el aquí, en la hora de Dios. No, ahora Pablo, sabiendo que su tiempo está final, su pensamiento empieza a ser generacional. Es decir, hay algo que tenemos que pasar a la siguiente generación. ¿Sale? Y esto lo plasma muy bien en el versículo 5, porque él dice que aún Timoteo, la fe que tiene Timoteo, ¿sí? Puede ser que vino de una manera generacional. Es decir, habitó esa fe en su abuela, habitó en su madre y ahora habita también en él. ¿Sí? Entonces aquí podemos percibir que hay una visión del evangelio afectando a generaciones. Eso es lo que Pablo empieza a ver. Y si vamos al capítulo 2, versículo 2, que fue la parte final de nuestra lectura, encontramos algo muy parecido. Dice, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estarán capacitados para enseñar a otros. Entonces el apóstol Pablo ahora está preocupado por los otros, por los que vienen después, porque él ya no estará, ¿sí? Y queda Timoteo y quedan otros muchos que tienen que plasmar, hermano, el evangelio, pasársela a la siguiente generación de una manera fiel. Y esa es la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de Pablo. Uno puede decir, voy a tratar de poner ejemplos, ok, a mis hijos yo vengo y les digo, vamos a leer la Biblia, vamos a orar y no te comportes así, y corrige acá, así, y la pregunta es, ¿y cuando no estés? ¿Y cuando ya no estés tú? ¿Qué harán? No, pues quién sabe qué harán. De eso hay que ocuparse. Ese es el tema. Yo veo aquí a Pablo diciendo, ¿y cuando Pablo ya no está? Pablo es el que corrige, Pablo es el que dice, Pablo es el que enseña, y cuando ya no está. Entonces, hermano, el éxito, escúchame, por llamarlo éxito,
de haber tenido una vida que realmente trascendió, no se va a ver cuando tú estés, se va a ver cuando ya no estés. Es decir, cuando tus hijos ya estén lejos de ti y estén siendo fieles al Señor, podrás decir, peleé la buena batalla de la fe. Es así. Entonces tenemos que darnos cuenta de por qué es importante, y creo que de aquí en adelante va a ser muy interesante para todos nosotros ver en 2 de Timoteo cómo afectar a la siguiente generación. ¿Cómo afectarla para que cuando ya no esté, y no estoy diciendo que nos vamos a morir, o me quiera yo morir, o te quieras tú morir, pero ya en algún momento ya no estaremos, ¿verdad? Ahí con ellos sigan con el evangelio del reino poderoso en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante esto. Mire, para meternos en la plática de esta mañana, en la palabra de esta mañana, lo primero que le quiero decir es que yo veo en las cartas de Pablo a Timoteo, que era una correspondencia, por cierto, personal, y siempre digo, andamos de chismosos metiéndonos en cartas que ni son para nosotros, pero pues es palabra de Dios. Hermano, encuentro como que ellos tenían un cierto lenguaje que se entendía. Por ejemplo, eso de la pelea la buena batalla, nunca lo explican en realidad, pero ellos creo que sabían a qué se referían, ¿no? Entonces hay frases que se repiten constantemente en las cartas. Y fíjese que aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, hay una frase que se repite. Y que se repite al final de la primera carta y se repite en 2 veces en este primer capítulo, ¿sale? Y ahí es donde me quiero centrar en la enseñanza de esta mañana. ¿Cuál es la palabra que se repite? La frase que se repite en Pablo repite a Timoteo, y Timoteo entiende bien, digo yo, la clave Morse, ¿verdad? O sea, se entienden bien de qué están hablando, y nosotros tenemos que meternos ahí. Es algo que la Reina Valera traduce como guarda el depósito. Guarda el depósito. La NBI no lo traduce de esa manera. Ahorita voy a citar las partes de la escritura de NBI. No lo traduce de esa manera. Pero en el griego, sí, la Reina Valera lo traduce en algunos momentos, pero básicamente guarda el depósito. Ahora sí que es como si alguien te dijera, ay, guarda el depósito. ¿De qué me estarán hablando? Ellos entendían de qué. Y guarda el depósito, guárdalo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta primer parte, esta mañana? Bueno, vamos a descubrir por las escrituras y por los pasajes qué significaba para Pablo y Timoteo guardar el depósito, ¿sí? Vamos a eso. Entonces, vamos a ir a 3 pasajes. Uno está en 1 Timoteo 6:20. Nos vamos a tener que regresar otra vez a 1 Timoteo. Está al final de la carta, de hecho lo leí hace rato. 1 Timoteo 6:20. Dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Ahí está la primera vez donde encuentro, guarda el depósito. Nada más que la NBI lo traduce, cuida bien lo que se te ha confiado. Pero en griego se usa un verbo y un sustantivo. El verbo es fulazo y el sustantivo es paradatseke. ¿Qué significa el verbo guardar? Cheque, es interesante. Guardar significa aislar, vigilar o custodiar, como quien está custodiando para que algo no se escape. Esa es la idea que tiene. Recuerden que el griego es como de imaginarse. Entonces, la palabra guardar, que se traduce aquí, cuida bien, es como si te dieran un preso a guardar y tú eres el soldado. Y tú tienes que estarlo vigilando de que no se vaya, de que no se escape. Esa es la idea que tiene guardar. Es como aislar, es decir, y si tú quieres que un preso no se te escape, ¿qué haces? Por eso los meten a la cárcel. No los andan paseando por el parque. No, pues se les pueden escapar. Entonces, como no lo anda paseando por el parque, lo mete, lo aísla y él se pone afuerita y de aquí no te sales. Esa idea de vigilar, aislar, custodiar para prevenir un escape, esa es la idea de guarda el depósito, ¿sí? Guarda el depósito, aíslalo, vigílalo, que no se escape por ningún motivo, ¿vale? Y luego el sustantivo depósito, ¿sí?
paradatseque, en griego. ¿Qué significa? Significa algo que te encargan, algo que dejan junto a ti para que lo cuides. Entonces, la imagen completa es la siguiente. Haz en cuenta que traen un paquete, algo, lo ponen junto a ti y te encomiendan que lo cuides. Que no se vaya a ir, que no se contamine con nada, ¿vale? Es como las mamás de antes, échale un ojito a los frijoles, ¿no? O sea, ahí estate pendiente, ¿no? Que no le suceda nada a la olla, ¿no? Ahí cuídalo, ¿sale? Esa es la idea para que me entienda. O cuida el pastel, que no se le vayan a subir las hormigas o que no vengan las moscas. O sea, tienes que estar cuidando, tienes que estar al pendiente porque te lo dieron, te lo pusieron ahí para que lo cuides. Te dieron algo como en un depósito. Te pusieron un depósito que tienes que cuidar. Esa es la idea. ¿Sí? Yo sé que depósito, pues el depósito de las cervezas, ¿no? Donde venden vino, o el depósito que doy en la renta, no sé qué depósito en realidad. Hay palabras que no se relacionan mucho con nosotros, pero la idea es algo que te encargaron. No es tuyo, pero te lo encargaron. Y te están diciendo que lo vigiles, que lo custodies, que le estés poniendo, que no... Échale un ojito a los frijoles, ya al rato llega la mamá, huele a quemado, y no, pues la niña ya se fue a jugar y nunca le estuvo pendiente de los frijoles, y ya se quemaron. Y entonces sí la regañiza, que le van a poner. Entonces, esa idea de no le dejes de poner, no le quites la mirada. Por eso échale un ojito. ¿Cuál es la idea de echarle un ojito? Pues que la mirada esté ahí, cuando le falte agua le echas más, ¿ok? Para que tenga el mismo nivel, ¿listo? O sea, la niña no puede irse a jugar porque entonces sus ojitos ya están en otra cosa, ya no le echó el ojito. Entonces, cuando no hace eso, no, vamos a ponerlo muy fácilmente, cuando yo no estoy pendiente de los frijoles, ¿verdad? Y se queman, entonces yo no hice lo que dice en griego, no guardé el encargo, ¿sale? En la Reina Valera, 1 Timoteo 6:20, se dice, se traduce o lo tradujeron, guarda lo que se te encomendó, guarda lo que se te encomendó. La NBI, como ya lo leí, dice, cuida bien lo que se te ha confiado. Pero en griego dice sencillamente, guarda el depósito, aíslalo, vigílalo, el encargo, algo que se puso junto a ti, tienes que estar vigilante de eso. Esta misma frase que usa el verbo fulazo y el sustantivo paratseque aparece 2 veces más en la primera capítulo de 2 de Timoteo. ¿Sale? ¿Dónde aparece? Aparece en el versículo 12. Acompáñenme. 2 de Timoteo 1:12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Sale? En el versículo 12, la Reina Valera lo traduce de esta manera. Dice, etcétera, dice, guardará mi depósito para aquel día. Y vuelve a usar el verbo fulazo y el sustantivo paratseque para guardar mi depósito. Aquí sí, la NBI tradujo un poquito distinto a lo que yo en lo personal encuentro en el griego. Porque la NBI dice que Jesús o que Él es poderoso para guardar para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Sí? Como si nosotros, como se entiende un poco distinto, como si nosotros le dimos un encargo a Jesucristo y no tiene que cuidar. Esa idea no aparece por ninguna pasaje de la Escritura. O sea, yo no le he dado algo a que me lo cuide el Señor. No es el sentido de lo que viene diciendo. Ahí sí la Reina Valera creo que traduce un poquito más real. Que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A ver, ¿por qué Pablo dice mi depósito? Porque cuando Pablo entendió que todo lo que se le dio a cuidar, ¿sí? Él lo tomó como suyo y él sabe que el Señor le ha dado las fuerzas para terminar cuidando y custodiando lo que se le encargó. Otra vez tenemos esa frase, guardar el depósito. Y el último está en el 14.
Dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La NBI dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La Reina Valera dice, guarda el buen depósito. ¿Sí? Así dice, guarda el buen depósito. Y en el griego vuelve a aparecer las mismas palabras. Ahora dice, kalos, fulazo, paratseke. ¿Qué significa? El buen depósito, guárdalo. Cuida el buen depósito. Entonces, como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo con Timoteo tenían ciertas frases que ellos entendían. ¿Qué entendían? Que el apóstol Pablo, tanto Timoteo y todos los creyentes, por eso aquí a todos los jóvenes y a todas las señoritas y a todos los varones y mujeres, tenemos que entender una cosa: a todos se nos ha dado algo, y ese algo fue dado de parte de Dios, y ese algo tiene que ser guardado, cuidado, vigilado, custodiado, ¿sí? Para que podamos afectar a las siguientes generaciones. Yo sé que se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que se nos ha dado? Vamos otra vez, regresémonos a los primeros versículos de 2 de Timoteo capítulo 1. Regresémonos y vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido por el primer capítulo para que podamos empezar a ver qué cosas se nos dieron, qué cosas se nos han dado. Y todo aquello que te ha sido dado, escúchame, todo lo que te ha sido dado, no me importa la edad que tengas, puede que tengas 10 años, 11 años, 12, 13, 14, si algo ya se te dio y tú estás consciente que algo se te dio, ya tienes algo que vigilar, ya tienes algo que custodiar. Y esa vigilancia y esa diligencia para custodiar lo que se nos fue dado, ¿sí? Eso afectará a la siguiente generación. Así es como funciona. Entonces, miren, vamos a hacer un recorrido. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora también te anima a ti. ¿Qué hemos recibido? Fe. Fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Si tú has creído en el Señor, si tú has creído en la palabra, si tú hoy sabes que la palabra y que el Señor es algo real en tu vida y has visto cosas por la fe que has tenido en Él, quiero decirte que ya hay algo que se ha depositado dentro. O sea, junto a ti, para que lo tengas, hay algo puesto de parte de Dios, se llama fe. Fe sincera. Eso no es tuyo. Te fue dado por el Señor, por el Espíritu y por la palabra. ¿Sale? Entonces tenemos una primera cosa. Luego dice, versículo 4, 5, el 6. Dice el 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Lo más seguro, hermano, que está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, Timoteo, Dios te ha dado la fe que estuvo en tu abuela, en tu madre y ahora está en ti. Timoteo, fuiste lleno del Espíritu Santo. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y eso hay que cuidarlo. ¿Sí? Hay que cuidarlo. Yo sé que muchos jovencitos ya han sido llenos del Espíritu Santo. Yo sé que muchos ya han experimentado, han tenido la llenura del Espíritu Santo. Bueno, sí, está bien. No. Tienes que cuidarlo. La exhortación es cuida el depósito, guarda el depósito. Eso se te encomendó. A ver, no es nuestro. Hay algo que tenemos que entender. Todo lo que tenemos de Dios no es nuestro. No se generó por nosotros mismos. Nos fue dado, nos fue otorgado. Se nos fue otorgado y nosotros tenemos que ser vigilantes. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. No, aviva el fuego. O sea, tienes el don del Espíritu Santo, avívalo, úsalo, ejercítalo. Porque eso es parte del cuidar. Vamos, son alegorías. ¿Verdad? Te dejan el fuego para sigo con los frijoles, ahí pusieron ya la leña. Y la mamá le dice, cuidan los frijoles, pero cuando ves que se apaga el fuego, ponle más leña. Tú no encendiste el fuego.
Pero tu responsabilidad es avivar ese fuego, porque tienes algo que te fue dado de parte del Señor. Dos cosas llevamos. Luego dice el versículo 7, ¿sí? Pues Dios no nos ha dado, Dios no nos dio un espíritu de timidez, nos dio espíritu y nos dio poder, dinamita, amor, ágape y dominio propio. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la fe, después empieza a hablar de la llenura del Espíritu Santo y ahora está hablando del fruto del Espíritu Santo. Si tú has visto que hay una fuerza que te ha ayudado a hacer cosas que antes no podías hacer, eso te fue dado. Se llama poder. Si hay cosas que estás haciendo que antes no harías, porque antes eras un egoísta, no pensabas solamente en ti, pero hoy empiezas a pensar en los demás, empiezas a servir a los demás, eso se llama ágape, eso se llama amor. Si hoy empiezas a tener ese dominio propio sobre las pasiones desordenadas, empiezas a controlar, decir hasta aquí, esto sí, esto no, todo eso nos fue dado, nos fue otorgado. Eso es ese algo, ese depósito que pusieron junto a ti para que tú lo vigiles y lo conserves, que nada se escape, que nada se ha robado. No sea una alegoría, que te den una bolsa grande y dentro está todo eso y cuando la abran ya se fue. ¿Por qué se fue? Pues estuve distraído, no vigilé, no aislé, no estuve pendiente de que ahí siga, de la manera en que me fue recibido de parte del Señor. Ese es parte, hermano, de lo que hoy nos toca hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos afectar la siguiente generación. Es importante. Entonces llevamos fe, don de Dios, que fue el bautismo con el Espíritu Santo, amor, poder, dominio propio. Sigo leyendo, versículo 9. Pues Dios no nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, salvación. Otra cosa que nos fue dada, salvación. Hermano, y entendamos una cosa, la palabra salvación no es una palabra que solamente se refiera a que un día cuando nosotros muramos, iremos al Señor y nos daremos cuenta que nuestros pecados están perdonados. No. La salvación, hermano, es una cuestión de todos los días. La salvación es el evangelio. La salvación, hermano, por eso dice, ocupaos de vuestra salvación. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? La salvación es toda esa vida de bendición, libres de la atadura del pecado. Eso, hermanos, nos fue dado. Nos fue dado. Entonces, fíjate, una cosa muy práctica, por eso esto es muy práctico. Si el Señor me ha hecho libre del pecado, me dice que yo guarde, que yo cuide, que yo vigile, que yo aísle, que nada se contamine a eso. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Son libres del pecado y por descuido, por no prestar atención, van y se vuelven a enredar en el pecado. Es lo que Pablo escribe, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero yo no me voy a meter debajo de nada, no voy a atar otra vez. Me desata el Señor y yo voy y me amarro otra vez. ¿Por qué me vuelvo a amarrar en el pecado? Porque no estoy vigilando y cuidando el depósito que se me dio. Mire, hermano, como son cosas espirituales, no le prestamos mucha atención, le prestamos más atención a las cosas materiales, ¿sí? ¿Cuántos hermanos, y no le recomiendo que haga eso porque no es lo más recomendable, pero cuántos hermanos no nos prestaron un carro de muy buenas condiciones para hacer un viaje y no es tuyo? Y llegas a la ciudad donde vas a estar y no sabes dónde meter el carro, más si no hay estacionamiento, no sabes qué hacer, te vas a quedar a dormir allá afuera con el carro. Si un rayón, se lo roban, ¿me entienden? Y estás muy preocupado y a lo mejor dices, esposa, yo me voy a dormir aquí en la ventana para estarlo viendo, o sea que me lo vayan a robar y ¿qué entrego? ¿Ven? Bueno, eso mismo que en lo material es muy palpable, es exactamente en lo espiritual. O sea, ¿qué le voy a entregar al Señor? ¿Qué me encargó? A ver, hermano, a mí me encargó el Señor la fe, me encargó el Espíritu Santo, me encargó el poder, el amor y la templanza, la salvación,
Todo eso me lo encargó. Y me dijo, lo cuidas, sí señor. Y algún día me va a pedir cuentas de eso. Entonces imagínense, a ver, ¿con qué facilidad decimos, no, sí, yo, sí, fui bautizado con el Espíritu Santo hace años, pero pues me descuidé, ya me enfrié. Así de sencillo. Y ahora soy hasta como víctima. No, pues es que el pastor no hacía cultos de avivamiento. Entonces se cuenta que Alberto me presta su carro, me voy a hacer un viaje y regreso en ADO. Y Alberto me dice, ¿qué pasó? Se perdió el carro, pero pues me descuidé, Alberto, pues ya, gracias, porque era mi carro, ¿qué pasó con él? No guardé el depósito, no guardé lo que se me encomendó. Vea cómo, hermano, las cosas espirituales tenemos que tenerle mayor valor a las cosas espirituales, porque son las eternas. O sea, hermano, fui bautizado con el Espíritu Santo. Se me dio el don del Espíritu, como aquí dice, el don de Dios. ¡Pum! Y estoy seguro que es el don de Dios porque así se le llama en Hechos de los Apóstoles, el don de Dios. Okay, el don de Dios se me dio. ¡Pum! Listo, ahí está. Y yo pienso que ya es mío y que por lo tanto puedo descuidarlo, puedo dejar de avivarlo. Y Pablo dice, no, Timoteo. Y enseña esto y enseña lo siguiente, es que, y por eso le hablo a los jóvenes y a las señoritas. ¿Hablaste en lenguas? Evidencia del fruto perdón, del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Bueno, ese es parte de lo que se te encomendó, ¿eh? No, pero ya tiene muchos años que no. Avívalo. Fue algo que se te dio poder. ¿Dónde está ese poder? No, pues no sé, ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Es como si viene ¿por qué cree que el carcelero de Filipo se quería quitar la vida? Porque le habían encomendado a los presos. Y cuando tembló la cárcel y se abrieron las puertas, se dijo, no, mejor me mato antes de que me maten mis jefes. ¿Por qué? Porque ya se me fueron todos los que me dieron a custodiar. Pero los cristianos descuidamos las cosas espirituales con una facilidad aterradora y luego hasta nos hacemos los víctimas y los tristes. No, es que como si ya se me fue el poder. Si yo soy un soldado o un policía que tengo que custodiar a un reo y cuando llega el jefe y el reo ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Sí, ya se fue. No, mi carita no me van a perdonar. No, se fue. ¿Por qué se fue? Porque no lo vigilé, porque no estuve. Hermanos, jóvenes, señoritas, que si está bien echarle un ojito al Facebook y al Instagram, echarle un ojito. No, yo no tengo problema en eso. Pero también echarle un ojito a cómo está la fe, a cómo está el poder, a cómo está el ágape, la templanza, la salvación. ¿Cómo está? No, pues no sé, mi mamá, no, mi mamá nada, mi papá nada, tú. No es tu mamá, no es el pastor. Ahorita menos en esta pandemia, a muchos no hemos visto en meses. Eres tú, porque eso afectará a la siguiente generación. ¿Sale? Entonces tenemos ahí, hermanos, y no solo eso, mire, vamos a avanzar. Ahora, todo esto es dado por gracia de Dios. ¿Sí? No es por nosotros, es por su gracia. Nos fue dado, nos concedió este favor, dice en Cristo Jesús. Se nos concedió este favor, eso es el depósito, hermanos. Pero miren lo que dice el versículo número 11. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. En el caso específico de Pablo, él agrega que a él, como a todos, se nos dio fe, se nos dio el don de Dios, se nos dio el fruto del Espíritu, poder, amor, dominio propio, se nos otorgó la salvación, se nos dio un llamamiento a santidad, pero no solamente eso. Pablo dice, a mí se me asignó como heraldo, vocero, predicador, apóstol y maestro, funciones ministeriales. Entonces, jóvenes, tal vez tú digas, bueno, yo no sé si voy a ser pastor, bueno, yo estoy joven, estoy chiquito, ¿ah?
Nos pasa mucho que los jóvenes se hacen chiquitos cuando les conviene y se hacen grandotes cuando les conviene, ¿no? No, no estás chico, no, ya estoy grande, bobo, chico, eres grande. O sea, defínete. En Cristo Jesús no hay chiquitos ni grandes, todos somos iguales. Y a lo mejor todavía no tienes definido, todavía no sabes exactamente bien, o a lo mejor sí sabes y te andas haciendo el loco de que no sabes si el Señor te llamó a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. O si no te llamó a esos 5 ministerios, te llamó a predicar en la iglesia local, o sea, parte de la iglesia local, te llamó a evangelizar, a enseñar, a ministrar, a ayudar al necesitado. O sea, hay muchas cosas que el Señor te llamó. Eso también es parte del depósito. Eso es parte del depósito que te fue dado. Hermano, todo nos fue dado. Si uno tiene un poco de gracia para enseñar la palabra, hermano, eso te fue otorgado, te fue dado por gracia. ¿Y ahora qué tienes que hacer con eso? Cuídalo, úsalo, sé diligente, vigílalo, que realmente sea lo que Dios puso a hacer y no lo contamines, aíslalo, ¿sí? De todo lo que debe ser y consérvalo como debe ser, porque así se te dio. Este entendimiento, hermano, tiene que permearnos a todos los creyentes. Jóvenes y señoritas, dense cuenta, les fue dado ya algo al Señor, del Señor a su vida. Y ustedes tienen que cuidar y vigilar ese depósito. Entonces el lenguaje del apóstol Pablo y Timoteo, nosotros lo podemos entender. Guarda el depósito, es decir, aguas con el encargo, aguas con el encargo. Ahí sí, hermano, es algo bien personal. Y es bien personal aquí el asunto, ¿sí? Yo en lo personal el Señor me dio fe, me dio el don de Dios, me dio el poder, el amor, el dominio propio, la salvación, el llamado, y me dio la gracia de enseñar la palabra y ser pastor. Pues es a mí. Y me van a pedir cuentas a mí de esto, ¿sí? Y me van a pedir, y yo recibo esta palabra que me dice, hey, vigila el depósito, vigila. ¿Sale? Pero a cada uno de ustedes, grandes y pequeños, ya hay cosas que ya sabes que se te dieron y hay otras que todavía no sabes, pero se te van a dar. Pero ojo, lo que hoy hagas con el depósito afectará a la siguiente generación. Jovencitas de 12, 13, 14, piensan que lo que hacen no afectará a la siguiente generación. Sí afectará a la siguiente generación. Jóvenes de 18, 19, 20 años, piensan que los descuidos de la vida espiritual no afectarán a nadie, sí afectarán a la siguiente generación. Por eso el llamado en esta mañana es: guarda el depósito que te fue dado. Ya hay algo que se te otorgó. Si solamente es la salvación, nada más, solamente es muchísimo ya. Cuídalo. Por eso dice Pablo en Filipenses: ocúpate de tu salvación. Ocúpate, está ahí pendiente, vigilante. ¿A quién le perteneces? ¿Qué estás experimentando? Eso lo tienes que hacer tú, porque tú tienes que vigilar el depósito que te fue dado. Amén. Ahora, versículo 13, por favor. Una vez que entendemos que nos han sido dadas muchas cosas y hay que cuidarlas, ¿sí? Dice el versículo número 13: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Wow, vamos a algo importante, hermanos. Hemos estado, y desde que tú conoces al Señor, o desde que estamos en lo apostólico, o desde que tú tienes entendimiento, hay cosas que el Señor te ha revelado. Y que eso ha afectado tu manera de vivir. Ok, eso también es parte del depósito que tú tienes que estar vigilando. Tienes que estar vigilando que tu vida corresponda a la revelación que dices tener. Que dices tener. Fíjate que te voy a decir algo importantísimo. Tú no puedes tener una vida mayor a la revelación que dices tener. Si tú dices tener una revelación de que Dios, que entendiste estas cosas, que entendiste lo otro, entonces tu vida tiene que acoplarse a eso. El apóstol Pablo, aquí es importante esto, se pone como referencia. Mire, el apóstol Pablo se pone como referencia. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Aquí a veces cometemos ciertos errores, hermano.
y a veces también los predicadores nos desubicamos, que la gente tiene que aprender de nosotros los predicadores. No, 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 no. A ver, la medida de referencia de la vida son los apóstoles del primer siglo. Ellos son la referencia. ¿Por qué? Porque a ellos se les encomendó por primera vez el evangelio. Entonces, la referencia son la doctrina apostólica del primer siglo. Esa es la referencia. Por eso Pablo dice, el ejemplo que viste de mí. O sea, el evangelio como yo lo viví, Timoteo, tú debes guardarlo. Por eso es importantísimo ir a las escrituras, hermano, y ver el evangelio del primer siglo y poder sacar el estilo de vida que ellos tenían, la manera en cómo se comportaban, porque esa es la medida para nosotros. La medida sigue siendo, hermano, los apóstoles del primer siglo. La manera en que ellos vivieron el evangelio. Por eso siempre hacemos hincapié en el evangelio del primer siglo. Amén. Ahora quiero ir a la parte final, que es el capítulo 2, versículo 2. Y ahí nos vamos a detener. Ya dicho todo esto, entramos al capítulo 2 y le dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora viene algo maravilloso. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Encomiéndalo. La Reina Valera dice, encárgalo. Y hermano, ¿qué cree? Que el verbo encomiéndalo, el verbo encarga es el mismo verbo, viene de la misma raíz de depósito. Lo que está diciendo es, tú guarda el depósito, Timoteo, guárdalo, o sea, cuídalo. Ahora no te vas a quedar solo con eso, sino que ahora lo que vas a hacer, Timoteo, es pasar el depósito a otros. Este mismo encargo tendrás que pasárselo a otros. ¿Por qué le digo entonces que sí afecta lo que hacemos? Muchísimo. La manera en que yo guardo el depósito de lo que se me fue dado y la manera en que yo lo muestro a la siguiente generación ayudará o perjudicará, hermano, al evangelio de Jesucristo en las siguientes generaciones. Hermano, dice la palabra que se lo encarguemos, y repito, otra vez significa, es ponerlo al lado de. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahora sí, Timoteo, lo que escuchaste de mí y que tú lo atesoraste y que lo recibiste como un depósito y lo cual estás vigilando, ¿sí? Ahora vas a hacer lo mismo. Eso mismo se lo vas a poner al lado de hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Hermanos, en esta parte final, jóvenes, señoritas, ¿cómo podemos afectar a la siguiente generación? La única manera en que podemos afectar a la siguiente generación es siendo hombres fieles, hombres y mujeres fieles. Y quiero explicar la palabra fiel, que es muy interesante la palabra fiel. La palabra fiel viene de la palabra fe. Fe y fiel son hermanitas, son palabras que salen de la misma raíz. La palabra fe, todos sabemos que es fe, creer o confiar. Creer o confiar. Eso es fe. ¿Qué es un hombre fiel? En griego, pistois, un hombre o una mujer fiel. Una mujer fiel es aquella, un hombre fiel es aquel que cree y confía en algo. A ver, te lo pongo de esta manera. A ver, para que me entiendas. Haz de cuenta que aquí hay un poste que está inclinado. Y alguien viene y me dice, sosténlo. Si lo sueltas, se cae. Pero quien me lo dijo, para mí es una persona digna. O sea, yo creo en todo lo que me dice. ¿Qué voy a hacer si creo en lo que él me dice?
lo voy a estar sosteniendo todo el tiempo. Y aunque pasen horas y horas, y venga alguien y me dice, ¿qué haces? Estoy sosteniendo este poste porque se puede caer. No se cae. Te engañaron, no se cae. Y yo digo, ¿en serio? ¿No se cae? No, no se cae. Bueno, lo suelto. Y cuando venga la persona que me encomendó, yo ya no lo estoy agarrando. ¿Soy fiel o no soy fiel? No, no soy fiel, porque ya no estoy haciendo lo que se me dijo que hiciera. Pero si viene la persona y me dice, no, no se cae, bueno, es lo que tú dices, pero yo le creo. Yo creo lo que se me dijo. Yo sigo aquí. Un hombre fiel, una mujer fiel, es aquella que cree lo que se le dijo. Por eso, a ver, ¿cuándo somos infieles? Cuando dejamos de creer. A ver, si dice la Escritura que Jesús regresará, regresará. Pero ya se tardó, regresará. Pero ya cuánto tiempo pasó, regresará. Y como regresará en cualquier momento, yo me comporto de una manera que correcta. Pero ve las parábolas que dicen, mi Señor tarda en regresar y se fue con los borrachos. Ahí está. Y cuando llegó el Señor lo encontró con los borrachos y le dijo, siervo infiel. Hermanos, la fidelidad está determinada por lo que yo creo. Si yo creo que guardar, hermano, guardar la fe, guardar el poder, guardar y cuidar la templanza, el ágape, la salvación, lo que se me ha dado para servir al Señor y ocuparme de cuidar eso en realidad, hermano, vale la pena para la vida eterna. Yo creo eso, yo soy un hombre fiel, porque sé que vale la pena. Si yo creo que eso de verdad valdrá la pena, de verdad la Biblia será la palabra de Dios, de verdad Jesús regresará, de verdad, a ver, tanta santidad y no disfrutar de todos los placeres de la vida, ¿te valdrá la pena? Si tú tienes ese pensamiento, tarde o temprano serás infiel, porque tú no crees. Creer y ser fiel van de la mano, porque somos fieles porque creemos. Cuando nosotros dejamos de creer, nos volvemos infieles. Dejo de sostener el poste porque yo creo que no se va a caer. Y a lo mejor le quito la mano y se cae. ¿Por qué? ¿Por qué no estuve ahí? Porque fui infiel. No fui digno de confianza. Ahí está. El que se fue me dejó sosteniendo eso, pero cuando regrese y está todo tirado, ¿qué pasó? Se cayó, como los niños, se cayó, no sé por qué. ¿Lo dejaste de sostener? Porque es que alguien me dijo que no se iba a caer. No eres digno de confianza. Una persona que no es digna de confianza es una persona que no es fiel, y no es fiel porque no cree. Y no cree porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos afectar a la siguiente generación, hermano? Porque yo estoy seguro que lo que Dios dice, así es, hermano. Que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio transforma, que podemos vivir un matrimonio, como ya hablábamos, de fidelidad, que podemos vivir una vida de armonía delante del Señor, que el único que puede transformar al ser humano es el hombre, y que por eso le predicamos a la gente de Jesucristo. Seguimos siendo fieles en eso, hermanos. Si nosotros podemos encargarle a personas que crean realmente en el poder transformador de Dios, que crean realmente, hermano, en la obra maravillosa de Jesucristo, y ellos mismos permanecen ahí todo el tiempo están ahí, porque están creyendo la palabra, porque están creyendo y se vuelven hombres fieles y hombres y mujeres dignas de confianza. Dice Pablo, a ese tipo de hombres, a ese tipo de mujeres, ahí invierte, ahí enséñales, ahí dales este depósito también para que ellos lo reciban de parte del Señor y entonces ellos lo puedan conservar. Hermanos, esta es la única manera en que nosotros podremos afectar a la siguiente generación. Pablo sabía que él ya no iba a estar.
Que tal vez el que se iba a quedar era Timoteo. Y él empezó a decirle a Timoteo, Timoteo, tenemos que hacer algo. Tú tienes que empezar a ser cuidadoso, a guardar el depósito que te fue dado, pero después de eso tienes que empezar a encargarlo a hombres fieles y mujeres fieles. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas que están en esta mañana recibiendo esta palabra. La pregunta que te hago y es un mensaje un tanto más de reflexión en esta mañana. ¿Tú sabes lo que se te ha encomendado? ¿Tú sabes lo que se te ha dado a guardar? ¿Tú sabes cuál es tu depósito? ¿Estás consciente? ¿De verdad estás consciente del depósito, de lo que se te fue dado? Sí, bueno, sí, Dios me ha llamado y luego hacemos unas historias, hermano. Repito, siempre nos hacemos los mártires, los sufridos. Sí, pues yo me llamó el Señor y yo sé que tengo que predicar, pero pues es que pues, mi esposa y mis hijos no me apoyan. No es por ahí, hermano. No. A ver, ¿qué te fue dado? ¿Salvación? ¿Fe? ¿Poder? ¿Sí? Okay. Cuídalo. Empieza a valorarlo, empieza a cuidarlo, a custodiarlo, que no se escape nada. Tenlo ahí presente todos los días. ¿Para qué estás en esta vida? ¿Para qué estás en este tiempo? Cuídalo. Si hay el poder de Dios fuera en tu vida, actualmente ese poder, avívalo. Vea las escrituras. Enciérrate en un cuarto. Ora al Señor y lee la palabra y tiene que desatarse algo en tu vida. Eso, guárdalo y cuídalo. Vigílalo. Vigila tu salvación, vigila que tu fe siga ahí, vigila que siga ahí la templanza, el dominio propio, el amor, que todo esté ahí perfecto. Cuídalo y úsalo. De esa manera, tú estarás listo para poder impactar a la siguiente generación. Busca que sean hombres y mujeres fieles a los que tú puedas enseñarles la palabra. Busca que sean hombres y mujeres fieles que le crean a Dios, que le crean a Dios. Y entonces tú podrás hacer que la siguiente generación viva de la manera a que Dios le agrada. Fíjese, hermano, ¿cómo podemos hacer que la siguiente generación viva un evangelio poderoso? La única manera, hermano, es que nosotros vivamos un evangelio poderoso y que seamos fieles en guardarlo y en cuidarlo. Así que tal vez tienes unos 12, 13, 14, 15 años y digas, pues yo no tengo mucho, hermano. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Has sido bautizado? Sí. ¿Lleno del Espíritu Santo? Sí. Bueno, tienes mucho ya que cuidar, mucho que cuidar, mucho que vigilar. Guardar y vigilar. Estar pendiente de que eso esté ahí. ¿Por qué? Porque eso es algo que te fue otorgado, te fue dado. A tu corta edad ya te fue dado algo de parte del Señor. Y el Señor sabe que podrás cuidarlo y guardarlo y valorarlo y usarlo. Y de esa manera tú estás impactando ya a otras generaciones que tal vez ni has visto todavía. Tal vez ni estás pensando todavía en casarte, tener hijos, pero ya tu vida está siendo de impacto para las siguientes generaciones. Porque tú podrás, cuando seas padre, hablarle a tus hijos de 11, 12, 13 años, diciéndoles, hoy ¿qué dicen los padres? Fíjense, ¿qué dicen los padres? Jóvenes de 12, 13, 14 años, grábense esta. ¿Por qué los padres a los 35 dicen, bueno, tiene 15, a esa edad todos éramos así? Pues sí, porque eran los fracasados a esa edad. Pero qué tremendo sería que tú a los 30 años le puedas decir a tu hijo de 15 años, no hijo, yo no era así. Yo era así. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, y tú también puedes ser. ¿Por qué siempre tenemos que empezar en el fracaso? ¿Por qué la siguiente generación tiene que fracasar para luego convertirse a Cristo? ¿Por qué? Porque no entendemos. Claro, somos infieles a esta generación y la otra generación, ayer decía mi esposa, nuestros hijos tienen, el techo de nosotros es el piso de nuestros hijos. Es una frase hermosa. Ahora hay que hacer la realidad. ¿Cómo? Siendo fieles. Si yo soy fiel en lo que me fue dado, puedo tener una seguridad, que el techo mío es el piso de mis hijos. Pero si yo fui infiel con lo que se me fue dado, no cuidé, no custodié lo que me fue dado, tal vez el techo mío siga siendo el techo de mis hijos y tengan que empezar ellos del piso mío, porque no fui fiel. Porque yo no puedo tener la autoridad de decirle, no hijo, yo a los 15 años, a los 12 años, ¿verdad? Pueda decir, la fe que habitó en tu abuelo, habitó en mí y habita en ti también. Así es que, compórtate como debe ser. Y no decir, bueno, sí, a los 15 años todos éramos así. Sí, porque no conocíamos al Señor, pero tú lo conoces. Sí, bueno, pues todos los jovencitos a la edad se alocan
y se emocionan y cometen tonterías. Bueno, pero ya madurarán. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué evangelio estamos hablando? Entonces, ¿cuál es el efecto del evangelio? Mi pregunta es entonces, ¿qué chiste tiene el evangelio? Nada. ¿Por qué? Porque no está afectando nada. Pero poderoso es nuestro Dios, que sí está afectando a las siguientes generaciones, hermano. Pero yo quiero despertar a las generaciones 12, 13, 14, 15 años. Despierten. Ya son la generación de ahora. Ya están aquí. Ya les ha sido dado algo para custodiar y guardar. Y la fidelidad de ustedes tendrá toda la autoridad y todo el poder para la siguiente generación. Y hermanos, la fidelidad de nosotros también hablará mucho para los que vienen a Cristo Jesús y que aprendan un evangelio verdadero, un evangelio de integridad, un evangelio, hermano, de poder y de autoridad delante del Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a seguir hablando de esto en las siguientes sesiones, si el Señor nos lo permite. Cómo impactar a la siguiente generación, hermano. Y el resumen de todo esto, hermanos, estemos conscientes que se nos depositó algo y que el Señor nos ayude con su fuerza y su gracia a cuidarlo, hermanos, y mantenernos como hombres fieles, que le creemos a Dios, que lo que nos fue dado es valioso, mucho más valioso que una casa, que un carro, que un dinero, mucho más valioso, hermano, porque son las cosas eternas.